Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. En su lugar, hermanos, estoy bastante feliz de ver a muchos de mis hermanos que no veíamos desde hace 3 meses ya. Y vamos a dar unos segundos para que los niños salgan. Mientras, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 51. Vamos a hacer una lectura del verso 6 al verso 10 para dar inicio a este tema de mediodía, hermanos. Salmos 51, versos del 6 al 10, hermanos. Conforme lo vayan teniendo, hermanos, pónganse de pie. Cuando vea a la mayoría en esta posición, entenderé que ya todos lo tenemos y podemos proceder con la lectura. Amén, hermanos. Vamos a dar unos segundos más. Todos a una sola voz, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, hermanos. Tomen su lugar en este mediodía, hermanos. Quiero hablar acerca de la sabiduría. Eso que quizás se ha ido devaluando con el paso del tiempo, hermanos, la sabiduría. Antes de empezar, hermanos, quiero decirles que existen varios tipos de sabiduría, o al menos 2 categorías de sabiduría muy bien separados: la sabiduría que proviene de lo alto y pues la que no viene de lo alto, hermanos. Vamos a empezar con el libro de Santiago, en el capítulo 3. Santiago, hermanos, capítulo 3, verso 13. Quiero que me sigan con la lectura, hermanos. Dice la palabra así: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hasta ahí, hermanos. Entonces, empezamos con que hay 2 sabidurías o 2 categorías de sabiduría, hermanos. La que proviene de ¿dónde, hermanos? De lo alto. Y la que, ¿qué, hermanos? Es terrena, es humana, es diabólica, dice aquí, hermanos. Quiero empezar con un hombre que fue un hombre sabio. Y no, hermanos, todavía no llegamos a Salomón. Quiero empezar con David. Vamos a ubicarnos en 2 de Samuel, capítulo 12. Y aquí, hermanos, sucede algo impresionante en la vida de David. 2 de Samuel, capítulo 12. Y vamos a ponernos un poco en contexto de qué trata este capítulo, hermanos. Cuando David, ¿qué, hermano Noé? Cuando David comete un pecado, hermanos, y de ahí proviene el Salmo 51. Dice que Jehová mandó ¿a quién, hermanos? A un profeta llamado Natán. Lo envió a David, y Natán llega con David y le empieza a contar una historia, hermanos. Verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno.
y teníala como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que lo había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que había venido. Entonces el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo hermanos, es digno de morir. Imaginémonos esta escena, hermanos, escena fuerte. David quizás sentado en su trono, llega Natán y le empieza a decir: Natán, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico hizo perversión contra el pobre, y David dice que, ¿qué, hermanos? Se enojó. Imagínense a David, hermanos, levantándose fuerte, quizá desenvainando la espada y diciendo: este hombre, ¿qué, hermanos? Ese hombre debe morir. David tenía el poder para matar a ese hombre. Era el rey. Estaba parado frente a Natán, con un poder físico, hermanos. ¿Y qué le dijo Natán? Verso 6. Y el que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esa tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, viendo aquel poder que tenía David, porque tenía un poder físico, hermanos, David era fuerte, estaba enojado porque había sucedido una injusticia, estaba quizá preso para ir contra aquel hombre y matarlo, estaba fuerte. Pero Natán se puso frente a él y le dijo: David, espérate, porque ese hombre, ¿qué, hermano? Ese hombre eres tú. Verso 7, hermanos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Imagínense a aquel hombre David fuerte, cayendo de rodillas ante Natán. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, ¿qué, hermanos? Yo la haré delante de todo Israel. Verso 3, hermanos, imagínense a David cayendo de rodillas, hermanos. Recibió una noticia, recibió un balde de agua fría que lo tiró. Verso 13, quizá David perdió el color, hermanos, de su rostro. Como dicen, se puso pálido, se contuvo, cayó en silencio, hermanos. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Pero la cosa no termina ahí, hermanos, porque Natán le añade y dice: el hijo que tuviste va a morir. David estaba arruinado, estaba molido, hermanos, estaba en la miseria. Vamos a leer otro verso, hermanos, antes de continuar. ¿De dónde viene la sabiduría de lo alto, hermanos? Desde lo alto, hermanos. ¿Y quién la da? Dios. ¿A quién se la da? Al que se la pide, hermanos. ¿Seguros que solamente al que se la pide?
Vamos a leer Proverbios. No pierdan de vista esta cita de Segunda de Samuel, hermanos. Vamos a ubicarnos en Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, verso 6, hermanos. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los que, hermanos, a los que se la pide nada más por pedir, hermanos. ¿A quién? A los rectos. Da la sabiduría a los rectos. Vamos a regresar nuevamente con David, hermanos. ¿En qué verso nos quedamos, hermanos? Bueno, ya vamos a dejar ahí Samuel. ¿Qué sucedió después, hermanos? David se encontraba en la miseria, se encontraba molido, porque no solamente la muerte de aquel niño estaba sobre de él, porque el niño era inocente, hermanos, sino estaba aquel gran pecado que había cometido. Había tomado a una mujer, y no solamente la había tomado, había matado a quién, hermanos, a su esposo. Vamos a regresar al Salmo 51, hermanos. Salmo 51, verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender, ¿qué, hermanos? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David era un justo que estaba a punto de levantarse, hermanos, pero tenía que pasar por algo. Tenía que recobrar esa rectitud de espíritu. Tenía que recobrar ese corazón íntegro delante de Jehová, y es lo que dice en los siguientes versos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que, ¿qué, hermanos? Que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y sé que, hermanos, recrearán los huesos que ha abatido. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, hermanos. Aquí está la clave de por qué David volvió a ver la sabiduría. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Todos a una sola voz, dice. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. David volvió a ver la sabiduría, pero ¿por qué? Volvió a tener un corazón, hermanos, recto, íntegro. Volvió a ser dócil. Vamos a pasar ahora sí a Salomón, hermanos. Salomón fue el hombre más sabio. Jamás se ha vuelto a levantar un hombre como él. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3. Antes de esto, hermanos, ¿qué fue lo que pidió Salomón? ¿Seguros, hermanos? ¿Seguros, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Aquí está la escena, hermanos, cuando se le aparece por medio de un sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Verso 5 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste grande misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de, ¿qué, hermanos? De corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que sentaste en su trono, como sucede en este día. Verso 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy, ¿qué, hermanos? Mozo pequeño, que no sé cómo entrar
ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, hermanos, pongamos atención. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué, hermanos? Dócil, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? David pidió un corazón dócil, una renovación de un espíritu recto. Su hijo Salomón lo vuelve a citar y dice: David fue recto de corazón, de espíritu, y tú tuviste misericordia de él. Yo quiero lo mismo. Quiero un corazón dócil para guiar a tu pueblo que es grande, que no se puede enumerar. Verso 10. Y agradó delante de Adonai Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: ¿por qué? Porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hermanos, para llegar a la sabiduría que llegó Salomón, hay que llegar a la plenitud de espíritu que tenía Salomón cuando lo pidió. Salomón estaba pidiendo sabiduría sin saber que estaba pidiendo sabiduría. Estaba pidiendo un corazón útil para servir, un corazón dócil, dispuesto a hacer lo que se le pidiese que hiciera sin renegar, hermanos, con total y plena confianza en Dios. Hermanos, ya vimos que la sabiduría proviene de lo alto y que Dios la da a quienes, hermanos, a los de corazón limpio, corazón recto. Pero ¿qué es esa sabiduría de lo alto? Proverbios, hermanos, 1, del 1 al 7. Proverbios, hermanos, capítulo 1, versos del 1 en adelante. ¿Quién escribió estas palabras, hermanos? Salomón. Capítulo 1, verso 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración. Palabras de sabios y sus dichos oscuros. Verso 7, hermanos. El principio de la sabiduría es que, hermanos, el temor de Jehová. Esa es la sabiduría, hermanos. Y vamos a detallar un poco ¿por qué esa es la sabiduría? Si yo les preguntara, hermanos, para ustedes qué es la sabiduría, con una definición de diccionario, ¿qué me dirían, hermanos? Con una definición humana, terrena, con las palabras que se le vengan a la mente, hermanos, ¿qué es sabiduría? Conocimiento excesivo, hermanos. Por ahí va, hermana Noemí. Bien, hermana, es decir, aplicar el conocimiento que se tiene para solucionar, ¿qué dijo, hermana? Problemas. El conocimiento que se tiene para solucionar problemas. La aplicación del conocimiento, hermanos. Esa es la sabiduría en palabras terrenas, humanas, o como lo querramos decir, ¿no, hermanos? Es la aplicación o la acción del conocimiento. Sí, hermanos, Salomón tenía, aparte de sabiduría, pues tenía mucho conocimiento. Lo convertía en sabiduría. Vamos a leer Proverbios 8:10, hermanos.
unas hojas más adelante. De versos 10 al 13, quisiera que alguien me ayudara a leerlo, hermano. Proverbios 8, del 10 al 13. Amén, hermana. Verso 9 y 10 dice que es la sabiduría más preciosa, hermanos, que las piedras preciosas. ¿Quién de aquí ha visto diamantes, ha visto zafiros o cualquier tipo de piedra preciosa, hermanos? Son agradables, se ven bonitas y más si están talladas o trabajadas, se ven agradables. Dice que la sabiduría, hermanos, es más preciosa que todo esto. Y este mismo contexto, estas mismas palabras se utilizan en un salmo, que de hecho hay por ahí un canto, hermanos, es el Salmo 19. Vamos a leer versos 19 y 20 de este mismo capítulo de Proverbios. Yo lo voy a leer. Dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, mi rédito mejor que la plata escogida. Por verenda de justa guiaré, por medio de sendas de juicio. Bueno, hermanos, el verso 20 dice: más preciado que el oro y que la plata. Vamos a leer Salmos 19. 7 al 10, hermanos, es un salmo, creo, bastante conocido, hermanos. Y ahí está una pequeña parte de la sabiduría. Quisiera que alguien de igual forma, hermanos, me ayudara a leer Salmos 19, verso del 7 al 10, hermanos, verso del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve dada. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la creativa de sanar. Amén, hermano. En el primer verso dice: y la ley de Jehová es perfecta, que envuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién, hermanos, al pequeño. Recordemos a David cómo estaba, hermanos. Era pequeño. En ese momento era el ser más pequeño porque estaba humillado, estaba destrozado y lo hizo sabio. Salomón se consideraba un ser pequeño y era pequeño en edad, hermanos, pero él se consideraba pequeño en todo sentido. ¿Hace sabio a quién, hermano? Al pequeño. Verso 8, hermanos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Verso 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Deseables son más que ¿qué, hermanos? Que el oro, que ese metal precioso, que esas piedras preciosas. Así debe ser la sabiduría, hermanos, para nosotros. La sabiduría que proviene de lo alto, claro, hermanos. Más preciada que el oro, más preciada que las piedras preciosas. ¿De qué está hablando este Salmos, hermanos? De la ley de la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios, los 10 mandamientos, hermanos, es sabiduría que proviene de lo alto. ¿Recuerdan las palabras que definíamos, con las que definíamos sabiduría? ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La acción o el verbo de ¿qué, hermanos?
del conocimiento. ¿Qué es la ley, hermanos? La acción del conocimiento, hermanos. Tenemos que vivir conforme al conocimiento. Vamos a ver un poco más de la sabiduría, hermanos. Vamos a irnos nuevamente a Santiago, capítulo 3, verso 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después es que, hermanos, pacífica, modesta, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que, ¿qué, hermanos? Que hacen la paz. Dice que de buen fruto, hermanos. Inmediatamente, cuando hablamos de fruto, ¿a qué nos acordamos, hermanos? Al fruto del Espíritu, hermanos. ¿Sí, hermanos? La manifestación del fruto del Espíritu también es ¿qué? Sabiduría. Es la acción del conocimiento. Se encuentra en Gálatas 5:22, hermanos. Ya estoy concluyendo. No me gusta robarles mucho tiempo. Vamos a pasar ahora a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 y 7. Y aquí está todavía más claro, hermanos, que es la sabiduría que proviene de lo alto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, hermanos. Quisiera que alguien me ayudara a leer versos del 5 al 7. Hermano Ramiro. Segunda de Pedro, hermano. Sí. Sí, hermano, adelante. Perdón, hermanos, me equivoqué, es capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, versos 5 y al 7. Amén, hermanos. Recordamos lo que veíamos en Proverbios 1:7, hermanos. El principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es la piedad, hermanos? El temor de Jehová y la piedad es lo mismo. La piedad es la voluntad de Dios, el temor a nuestro Dios. La sabiduría que proviene de lo alto, hermanos, es hacer la voluntad que nuestro Padre nos pide hacer. Tenemos que llenarnos del conocimiento para poder tener una vida plena, una vida conforme Él nos está mandando. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto, hermanos. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que manifestar el Espíritu y sus obras. Y el fruto del Espíritu, hermanos, es sabiduría que proviene de lo alto. Muchas veces, hermanos, pensamos que la sabiduría que les dio a Salomón solamente fue sabiduría terrenal, hermanos, pero no. La sabiduría principal que le dio a Salomón fue la sabiduría de poder agradar a nuestro Dios. La sabiduría que le dio a David fue la sabiduría, hermanos, de poder agradar a ¿quién, hermanos? A nuestro Dios. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría terrenal, hermanos, o la sabiduría humana? ¿Cuál, hermanos? Por la que viene del príncipe de este mundo, hermanos. Aquellos que somos ingenieros, licenciados, que son doctores, arquitectos, abogados, hermanos, déjenme decirles que la mayoría de esas profesiones tienen raíces griegas, romanas, egipcias, de multitud, hermanos, que son a final de cuentas sabiduría ¿de quién, hermanos? De hombre, sabiduría terrenal. Pero ¿cuál es la sabiduría de Dios, hermanos? El temor de Jehová.
hacer su voluntad, hermano. Si nosotros queremos llegar a ser sabios dentro de la iglesia, hermanos, no tenemos que buscar capacitaciones ministeriales ¿cómo se llama esto? De oratoria, hermanos, de cómo preparar un tema. Tenemos que buscar la sabiduría espiritual. Buscar tener un corazón como, hermanos, contrito, humillado, pequeño como la vid. Un corazón pequeñito como el de Salomón cuando estaba pidiendo lo que pues conocemos como la sabiduría, hermanos. Tenemos que buscar tener un espíritu recto. Así como David, en ocasiones quizá hemos llegado a fallar, hermanos. Es normal, somos humanos. Pero siempre, aquel justo, hermanos, ¿cuántas veces tiende a levantarse? 7 veces, hermanos. 7 veces cae y 7 veces se levanta, hermanos. Pero siempre, hermanos, tiene que buscar nuevamente, ¿qué? Un corazón contrito, humillado. Buscar andar en qué, hermanos, en rectitud como David lo hizo. Y va a volver a ver la sabiduría, hermanos. La sabiduría, que son la voluntad de nuestro Dios, hermanos.